El tema de la charla que quiero hoy compartir con vosotros y que es una forma que tengo de expresar lo que la vida me está contando acerca de la vida, es la química de la vida. Como podéis ver, yo soy doctora en Ciencias Químicas, he sido profesora de la Universidad de Alicante, aunque después me voy a presentar. Estudié bioneuroemoción, formé parte del equipo de Enric Corbera como docente. Hice el máster de programación neurolingüística, el máster de hipnosis ericksoniana y a partir de ahí, a través del instituto, yo conocí a Christian Beyer, con quien pude estudiar descodificación dental, que ahora se llama psiconeuroodontología, ¿vale? Y bueno, ese es, digamos, mi currículum. A nivel personal, un poco entrando más en los temas. Vale, yo estudié química, no sé por qué, en aquel momento no sabía por qué, era aquello que siempre me había llamado la atención. Luego entendí, cuando empecé a entender mi vida, entendí por qué había estudiado química, ¿vale? Y cuando hice la carrera, luego aparqué la bata, la dejé y volví un tiempo después a hacer el doctorado, ¿vale? O sea, que yo hice el doctorado de un poco con más conciencia que el típico chico que acaba de terminar la carrera. Y en ese sentido, pues la disfruté muchísimo, pero claro, no tenía opción a becas ni ayudas de ningún tipo. Entonces tuve que hacer la tesis doctoral, como aquel que dice, por méritos propios, ¿vale? Yo decía que era honor sin pasta, ¿eh? Entonces tuve el honor sin pasta, allí a mí nadie me lo pagó, me lo pagué yo. Cuando terminé el doctorado, mis compañeros vieron que yo tenía un gran deseo de ser docente. Realmente lo que a mí me gustaba siempre era la visión de poder ser docente. Y en la Facultad de Química no había plazas para mí y me llevaron a la Escuela Politécnica, donde le di clase a los ingenieros de caminos, los ingenieros civiles y a los arquitectos. Entonces, el gran problema que yo me encontré y que me ha enseñado muchísimo es que eran personas sin ninguna motivación acerca de la química. O sea, la química era la típica María, que además en otras épocas había dado un señor mayor y que pasaban de corrido, pero claro, a mí la química me apasionaba. Entonces, todo lo que yo intenté fue hacerles ver lo útil que le era la química y yo les decía, si entendéis los procesos podrás hacer que funcione como tú deseas. Es decir, si a ti te llega un hormigón a la obra y no entiendes si es adecuado para el suelo, si no entiendes la composición, si no entiendes todo eso, no podrás opinar si está bien o no está bien y a lo mejor te está echando a perder lo que tú quieres hacer. Luego es muy importante que comprendas la parte de la química que te puede ayudar. Por ejemplo, hay otro tema que es fundamental tratando con este tipo de profesiones, que es la corrosión, de la cual os hablaré. O sea, la corrosión en los metales por naturaleza se oxidan. Si tú entiendes cómo evitar que eso ocurra, vas a poder controlar el proceso, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea y esto es lo que me ha llevado a ver que la vida es como una reacción química. Y entonces, si yo entiendo el proceso, puedo saber dónde tocar para llegar a donde yo quiero, ¿vale? Entonces, en ese sentido, fijaros, sería como una reacción, ¿vale? A más B me da C más D. Una de las grandes descubrimientos y sorpresas que yo me llevé cuando estudiaba es que me dijeron que todas las reacciones químicas son equilibrios. Realmente, aunque yo vea que algo ocurre en un sentido solamente, lo que pasa es que la parte inversa, la reacción contraria, ocurre en muy poca cantidad o a una pequeña velocidad y yo no la puedo apreciar. Pero siempre todo está en equilibrio. Por ejemplo, si pensamos en un iceberg que está en medio del océano, pensamos que el hielo está ahí. Sin embargo, sobre su superficie se está dando procesos de congelación del aire, del agua que hay en el aire sobre la superficie, porque está fría, cuando lo toca se enfría y se congela, pero también cuando ese aire llega hace que algo se disuelva y pase a fase gas. Luego el equilibrio es constante, nosotros no lo vemos, y todo se mueve y todo cambia. Entonces, lo importante es mantener el equilibrio en cada proceso, en el sentido en el que yo quiera que se desplace. Si tengo conocimiento, lo podré hacer, ¿vale? Entonces, fijaros, hay un material que se utiliza mucho en la construcción, ¿vale? Habéis venido a oír hablar de química. El calcio, el óxido de calcio, es la típica cal con la que se han calado toda la vida las casas.
¿De dónde se obtiene? Del carbonato cálcico, de la piedra caliza que nos encontramos en la naturaleza. Pero fijaros, para obtener 56 gramos de óxido de calcio yo necesito 100 gramos de carbonato cálcico, el resto desaparece. Luego, muchas veces nosotros tenemos que partir de cosas que no son puras, que no están en su perfecto estado de uso, transformarlas para poderlas utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, el carbonato cálcico yo me lo puedo encontrar en la naturaleza, pero en la naturaleza además puede ser que haya matojos, piedras de otro tipo, tampoco me lo voy a encontrar puro. Me lo voy a encontrar con más cosas que no es exactamente esa piedra que luego yo voy a calentar, ¿de acuerdo? Luego, además, me puedo encontrar con que, dependiendo de quién extraiga ese material, lo puede extraer en forma de rocas o en planchas. En la zona en la que yo vivo, en Alicante, se corta el mármol. Y entonces, dependiendo de cómo llegue ese material, lo voy a poder utilizar para una cosa o para otra. ¿Entendéis? ¿Cómo lo transformo? Pues lo transformo a través de distintos procedimientos. Inicialmente y antiguamente se hacían por tongadas de madera y de roca, madera y roca que se calentaba hasta obtener una temperatura adecuada, 1000 o 1200 grados durante 10 o 12 días, antiguamente. Imaginaros lo que era alcanzar esas temperaturas antiguamente para obtener ese producto. Hoy en día se hace en hornos rotatorios y en un proceso continuo. Luego los avances nos permiten que las cosas sean más rápidas. También, ¿por qué? Pues porque entiendo el proceso, ¿de acuerdo? Y al final de lo que se trata es de que también depende para qué yo vaya a utilizar el material, voy a dar una estructura o le voy a dar otra. Por ejemplo, esta en Murcia, aquí os la presento, que es la ciudad en la que yo nací. Ahí hay un puente que une un lado de la ciudad con otro, por el que pueden pasar coches. Pero también hicieron, hace no mucho, una pasarela peatonal de Manterola que está colgada de un mástil con alambres. Lo que es impensable es que vayamos a meter un coche a través de esta pasarela porque no ha sido diseñada para eso. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante en un proceso comprender los pasos y ver hacia dónde vamos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, bueno, esa es la pasarela de noche, que es una fotografía muy bonita. Entonces, en ese sentido, si yo entiendo la vida, yo puedo entender qué es lo que me ha conducido a vivir lo que estoy viviendo, lo podré ir hacia atrás, observar y poder transformarlo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, esto se me movió. Cuando nace un bebé, la ilusión inicial, la fantasía es que como por arte de magia sea una persona feliz. Es lo que nosotros queremos, en principio, ¿vale? También creo que en otras épocas eso no ha sido así, ¿no? Pero queremos que por arte de magia se convierta en eso, pero está a la sombra de su árbol transgeneracional y luego está marcado por el proyecto sentido de sus padres. Es decir, el sentido es ¿para qué se trae ese hijo al mundo? ¿Para qué voy a construir yo el puente? Ya le estoy dando un sentido, ya le estoy marcando. Pero aparte, la cantera de la que proceden los materiales tendrán distinta naturaleza, ¿de acuerdo? Y además, el proceso que siga para la elaboración de su futuro puede ser el horno convencional, el que hablaba antes, o el horno rotatorio, que es el que estamos utilizando ahora. Y en ese sentido, yo lo asocio a las creencias. Cada vez que va apareciendo algo así, las posibilidades de que ese niño sea feliz van bajando, ¿de acuerdo? Y hay algo que es importantísimo, que son las creencias. Y eso es lo que nos mantiene hoy en día a todos aplicando historias que vienen del proyecto sentido de la transgeneracional y no somos conscientes. ¿Por qué? Porque nos han pasado una forma de ver la vida. Las creencias son esas cosas que nos han dicho acerca de la vida, acerca de ti mismo, acerca del mundo. La vida es dura, el dinero se tiene que conseguir con mucho esfuerzo. Todo eso viene derivado de sus experiencias. Si hubieras nacido en otra familia, igual no hubieras tenido las creencias que tienes, ni tendrías otras muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ese proceso, por fortuna, si lo entiendo, lo puedo revertir, puedo ir hacia atrás, analizarlo, entenderlo y cambiarlo. Entonces, en ese sentido, lo que yo os quería, el proyecto sentido es importante ¿vale? Entonces, lo importante también es cómo yo percibo la vida, ¿vale? Porque esto es lo que va a hacer que yo me tome la vida de una forma o de otra.
Y en ese sentido hay dos extremos, ¿vale? Un extremo sería como una oportunidad. Yo puedo vivir todo lo que me pasa como una oportunidad. Cuando yo funciono de esa forma, tengo una capacidad para explorar, tengo la atención abierta, tengo capacidad de aprender y además se me desarrolla mi creatividad. Cuando ocurre esto, estoy funcionando con la parte del cerebro más humana, que es con el neocórtex, la parte frontal, ¿de acuerdo? Y mi cerebro está segregando dopamina, serotonina, citoquina, hormonas del crecimiento, me crecen las neuronas, se hacen nuevas conexiones y yo soy un explorador que me tomo la vida como una aventura, ¿vale? Cuando yo me lo tomo la vida como una amenaza, porque también es lo que he percibido, lo que ocurre es que estoy en el miedo. Esto sería estar en el amor, en la oportunidad, lo otro sería estar en el miedo. ¿Y el miedo qué hace? Que tenga tres comportamientos básicos: huida o ataque. Si yo me siento atacado por las cosas, o salgo corriendo o reacciono en contra de aquello que me está atacando. Pero también me puede ocurrir algo, que es que me bloquee. Cuando ocurren esas cosas, ¿vale? Estamos funcionando con la parte del cerebro más arcaico, con todo el sistema límbico. Y entonces las sustancias químicas que están circulando por nuestro torrente sanguíneo, entonces van a través de la columna vertebral a las glándulas suprarrenales y estamos con la adrenalina y la noradrenalina. Cuando aparece el cortisol, entro en bloqueo. Es el típico conflicto que llamamos conflicto del cordero, o el cordero cuando se queda sin la manada que lo ha abandonado, se queda parado esperando a que vengan a por él. ¿Cuántas personas están esperando a que alguien venga a sacarlas de donde está? Porque no son capaces de encontrar una solución. Hay que entender que lo que está pasando, están en supervivencia, es una solución de supervivencia precisamente, y lo que hay que intentar es sacarlas de ahí para que puedan entrar de otra forma a comprender y a tener otra visión, ¿vale? Tenemos la farmacia incorporada. Entonces, ¿cómo yo percibo la realidad? Si yo la percibo como una amenaza, ¿vale? Lo voy a ver así, ¿vale? Porque tengo una pantalla del mundo que me hace que yo vea la vida como una amenaza, pero también la puedo ver como una oportunidad, ¿de acuerdo? Entonces veré la vida de color de rosa. A mí mi padre me enseñó que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, ¿vale? Esto es una poesía de Campo Amor, pero es que esto lo hemos podido comprobar todos. Yo tengo una amiga que tiene unas gafas súper mega polarizadas, que cada vez que vamos a la playa me dice: pero mira el paisaje, después de mirarlas con las tuyas, ponte las mías. Y se ve infinitamente mejor, ves muchas más gamas de colores, y te las quitas y te las pones y resulta que el paisaje es el mismo, pero como tú lo percibes no, porque depende de esa pantalla. Entonces, ¿qué es la pantalla que nosotros tenemos que hace que veamos la vida de una determinada manera? Pues básicamente de todo lo que hemos vivido desde que nacimos. Eso ha hecho que nosotros tengamos una idea de lo que es el mundo, pero también depende mucho de cómo estaban nuestros padres antes de que nosotros naciéramos, antes de que nos casáramos, en la época de la concepción, el embarazo, hasta que nacemos. Eso es lo que nosotros llamamos el proyecto sentido, que es un término que se debe a Marc Fréchet. Y es importantísimo porque hijos de la misma familia, unos nacen en época de bonanza, otros en época en la que ha habido desgracia, la madre ha tenido distintas experiencias durante el embarazo, durante esa etapa, y hace que esos niños tengan distintas formas de comportarse y de ver la vida, ¿vale? Afecta muchísimo, mucho más de lo que nosotros nos creemos. Y luego está toda la información que nos viene del árbol transgeneracional, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está la caja del tesoro. El árbol transgeneracional nos lo podemos tomar también de dos maneras. Yo pienso siempre en los extremos. Hay quien piensa y te dice: ya verás mi árbol, y parece que vaya por la vida arrastrando el árbol de la familia, ¿vale? Pero el árbol realmente hay que tomárselo como una oportunidad. Cuando yo hay algo que no entiendo que estoy viviendo, me voy a ver quién se sintió así antes para identificar, porque la solución que yo estoy dando y la única que encuentro es la que ellos dieron por supervivencia. Pero ahora estamos en otra época con un montón de oportunidades diferentes y no tiene nada que ver con lo que vivieron ellos. Cuando yo comprendo eso, me doy cuenta que puedo hacer algo distinto. Yo pongo un ejemplo. Hemos cambiado la forma de lavar la ropa, de conducir los coches, de viajar, de cómo nos comunicamos a través, pero seguimos pensando igual.
Porque como esto no viene fuera, ni lo puedo comprar, ni me lo van a dar, entonces no me ocupo de cambiar, y esto es lo que me está rigiendo mis pensamientos al final. Y hay una etapa importantísima hasta los 6 años en las cuales los niños tienen las ondas cerebrales en estado alfa, y ahí entra toda la información sin filtro, sin filtro. Esto es así, eres bueno, eres malo, esto se come, si no haces esto tal, si no estudias no vas a hacer nada en la vida, y como además sigue después la programación, nos lo hemos creído y funcionamos bajo esos parámetros. Entonces vamos a ver la química. Es la química esta en la cual yo, fijaros, se transforma. La química lo transforma todo, ¿vale? Y esta es la historia. Fijaros, lo que es, y ha sido siempre, independientemente de lo que nosotros hayamos creído que es. Esto es algo que a mí me ha llamado mucho a veces la atención. A veces nos dicen, el pescado azul es bueno, no, ahora no es bueno, ahora es malo, ahora el pescado blanco, ahora no sé qué. O sea, lo que es. Esto es algo que yo tengo clarísimo. Y esto me lo demuestra a mí, en la visión que yo tengo, las teorías atómicas. Un átomo ha sido el mismo desde el origen del planeta, desde el Big Bang hasta hoy. Lo único que ha ido cambiando es las ideas que nosotros hemos tenido acerca de eso. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al origen, a 2000 años antes de Cristo, Demócrito ya dijo que fue el que acuñó la palabra átomo, que era la menor cantidad de materia a partir de la cual, si la dividía, ya perdía sus características. ¿De acuerdo? Demócrito no estaba de moda. Yo siempre digo que como no salía en las revistas de alto impacto y además tampoco en la televisión, entonces a Demócrito no le hicieron caso. ¿A quién le hicieron caso? A Platón y Aristóteles, que eran los que estaban de moda. Pasaron 2000 años hasta que Dalton, a través de análisis de una serie de leyes que se cumplen, la ley de las proporciones múltiples, la conservación de la materia, etcétera, enuncia su teoría atómica. Y entonces da la idea de esas bolitas que tienen entidad propia, que todas las bolitas de un elemento son las mismas, todos los átomos son iguales y que forman compuestos combinándose unos con otros. Esa es la teoría de Dalton, pero él habla también de bolitas. ¿Qué es lo que ocurre después? Cuando se descubre la naturaleza eléctrica de la materia, Thomson lo que hace es meter un gas a baja presión dentro de entre dos placas eléctricas, y al pasar la corriente sale una luz. La luz que tenemos en los tubos de neón, ¿vale? Entonces, eso él identificó que era materia con carga negativa que se desplazaba de un lado a otro. Luego, si había algo negativo que se apartaba de esa superficie del átomo, quiere decir que había un núcleo, una parte positiva, con cositas fuera negativas que se podían marchar. Y propone el modelo ese de pudín de ciruelas o de las galletas estas cookies que tienen los electrones fuera, porque su lógica hace un modelo que le permite decir eso. Posteriormente se descubre la radiactividad. No voy a contar cómo, porque es todo un proceso, pero Rutherford lo que descubre son las 3 partículas que se emiten desde el núcleo. La radiactividad es la actividad nuclear espontánea que tienen algunos elementos. ¿Os acordáis de los Curie, ¿no? El radio, etcétera, ¿vale? Es una emisión espontánea, de hecho se desintegran o transmutan cuando emiten esto. Y él lo que hizo fue coger una de esas partículas que era más pequeña para bombardear un átomo y ver qué había dentro. Y su sorpresa fue que, pensando en que si yo tiro, imaginaros que tiro una pelota contra la pared y atraviesa la pared. Eso fue uno de los descubrimientos. Otras rebotaban, pero otras se desviaban, pero seguían atravesándola. Con lo cual él dedujo que había un núcleo de carga positiva en el centro y electrones dando vueltas igual que los planetas alrededor del Sol. De hecho, es el modelo planetario que él. Pero el átomo seguía siendo el mismo. El átomo no había cambiado. Lo que había cambiado era la percepción que nosotros teníamos de él, ¿vale? Posteriormente se encuentran los cuantos. Conocéis a Planck, la energía se emite y se absorbe por paquetes. Y es Bohr el que incorpora esa visión, y entonces lo que él aporta es que no existen, no es posible todas las órbitas, sino aquellas que son múltiplos y permiten de una determinada manera, fijaros, esta sería la... Vale, un pájaro no puede estar entre dos ramas.
Cuando la energía está cuantizada, este dibujo se debe a él, y lo explicaba así, no existe una rama intermedia. Si tiene suficiente energía, salta, y si no tiene suficiente energía, no puede subir. Y si baja, baja a la otra rama, pero no puede bajar a una rama intermedia. ¿Esto cómo se interpreta dentro del átomo? Pues fijaros, de Broglie, una de las cosas que dijo es, como el electrón es una partícula que está en movimiento porque está dando vueltas alrededor del Sol, bueno, alrededor del núcleo, entonces lleva asociada una onda. Estas son las mismas teorías que está utilizando hoy en día Jean-Pierre Garnier-Mallet. ¿De acuerdo? Nosotros somos partículas que estamos en movimiento y también tenemos una onda. Lo que pasa es que como nuestra masa es mayor, nuestra onda es más pequeña, pero al fin y al cabo es lo mismo. Entonces lo que él decía es que solamente son posibles esas órbitas en las que casa el dibujo. ¿Veis? Allí no casa el dibujo. Entonces eso es lo que hace que el electrón pueda estar a una distancia del núcleo o a otra. Fijaros, ¿no veis? Sería aquí. Esta onda aquí no sería posible porque el dibujo no casa. Y yo esto lo asocio, no sé si vosotros en algún momento habéis tenido experiencias de tomar conciencia de algo. Yo tomo conciencia de algo y de repente digo, algo me ha cambiado. He pegado un salto cuántico. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo estaba aquí, he absorbido energía y he subido de nivel, porque tengo más conciencia, porque comprendo algo más. Pero llega un momento en que cuando yo estoy en ese estado que acabo de llegar, estoy de maravilla, porque fíjate, lo que he descubierto de mí mismo, de la vida, de las cosas, estoy feliz, pero al tiempo eso para. Y entonces pensamos, fíjate, he vuelto otra vez a lo de antes, nada me sirve. No es eso. Estás absorbiendo energía, pero todavía no has llegado a tener la suficiente para dar otro salto. Cuando te encuentres incómodo en tu vida, esto es una de las lecciones que yo interpreto de aquí, es que algo te va a pasar para que comprendas algo y vuelvas. Por eso a mí lo que me encanta cuando soy consciente de eso es decir, pues voy a por ello y voy a tomar conciencia de lo que me está molestando en este momento para dar ese salto. Por eso cuando entiendo el proceso puedo utilizarlo en mi beneficio. No es que haya vuelto atrás, no es que yo vuelva, yo que soy históricamente una depresiva y he estado toda mi vida en psicoanálisis tomando antidepresivos, ahora cuando me siento mal me recuerda aquello, pero ahora sé que no es eso, que es que he llegado a otro plato, que no tengo todavía la conciencia para pasar al siguiente, me siento incómoda y mi inconsciente lo asocia, pero ahora sí que eso no es así, que es que estoy en un proceso. Y eso nos pasa a todos, ¿vale? Entonces, esta enseñanza también me la ha enseñado a mí el átomo. Vamos a paquetes. Y si no tengo suficiente información, no puedo dar el salto. Y estoy incómodo, porque ya no estoy donde estaba. Imaginaros que estuviéramos en una escalera entre un escalón y el otro. Estarías en un equilibrio inestable. Cuando llegas al otro escalón es cuando tú descansas. Y esto es lo que nos pasa también con las tomas de conciencia, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de esto, teniendo en cuenta que el electrón era partícula y onda, aparece Schrödinger y Schrödinger trabajaba con ondas y aplica la función de onda al electrón. Y este es el que para mí hace el gran descubrimiento que muchas veces nosotros sentimos. Aquí el electrón da vueltas, digamos, en un sitio fijo, por supuesto con Rutherford, pero cuando aparece Schrödinger y lo considera una onda, encuentra que hay una zona de máxima probabilidad de encontrar al electrón que es n-dimensional. Pasamos de órbita a orbital, que es el gran descubrimiento de él, como visión, ¿vale? Luego viene el principio de incertidumbre de Heisenberg, del que luego también os hablaré. No es posible determinar la posición y el momento angular o la velocidad del electrón en ese campo. Si fijas la posición no tienes el momento, si fijas el momento no tienes la posición. ¿Va? Esta es la típica broma que gastábamos en la facultad. ¿Qué le pasa a los cuánticos? No pueden hacer el amor. Porque cuando tienen el momento no tienen la posición, cuando tienen la posición no encuentran el momento. Entonces, acordaros de eso porque esto es muy cuántico, ¿vale? Entonces, en función de esta visión, fijaros, nos quedamos con el átomo y nos quedamos con orbital. He ido poniendo así las ideas que quiero ir retomando porque ahora me voy a dedicar un poco a hablaros del átomo, ¿vale? El átomo, para mí el átomo es como un ser humano. ¿Es un ser humano? Realmente, fijaros si hay modelos de seres humanos.
tantos como elementos en la tabla periódica. Los hay ácidos, los hay alcalinos, los hay básicos, los hay corrosivos, los hay que se oxidan, hay que oxidan a otros. ¿Entiendes? Todo esto es los caracteres de las personas, ¿no? Y desde siempre, no sé por qué, pero esto ya me ocurría cuando yo estudiaba la carrera, yo asociaba ¿para qué se combinan los átomos? Esto es típico de pregunta de química. ¿Para qué se combinan los átomos? Para tener la estructura del gas noble. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los gases nobles están allí en aquella esquina y cuando acaban la capa vuelven a empezar, pero son los más estables, porque aquellos tienen todos los electrones en la última capa que tienen que tener. Esa es la estabilidad. Fijaros que en general, cuando vamos bajando, que van siendo elementos más pesados, van cambiando de estado de agregación. Y los gases nobles son siempre gases, aunque pesen mucho, porque siempre están separados. Ahora veréis un vídeo que os voy a poner. Entonces, los demás, ¿qué hacen? Se intentan combinar para conseguir esa estabilidad que tienen los gases nobles. Por ejemplo, pensemos en el típico caso del cloruro de sodio, ¿vale? El sodio y el cloro. Fijaros, si el sodio pierde un electrón, tiene estructura de gas noble anterior. Si el cloro gana un electrón, tiene la estructura del gas noble siguiente. ¿Qué hace el sodio? Se quita un electrón, se lo da al otro, entonces él se queda con estructura de gas noble, el otro también, pero tienen que estar juntos siempre. No se pueden separar. El agua del mar la podremos tener disuelta, pero hay el mismo número de iones cloruro que de iones sodio. Se están compensando constantemente. Entonces, imaginaros en una relación de personas en las que, para que el otro esté bien, yo le tengo que dar algo, pero ya no me puedo separar. Así nos relacionamos también los humanos. Es decir, yo te doy, pero entonces tú me aguantas, pero entonces ¿qué? Y, ¿vale? Un poco complicado. Esto también lo hacemos los humanos a la hora de combinarnos, ¿vale? Este modelo de enlace entre personas no me satisfizo. Y entonces lo que hice, pensé, pues es mejor el enlace covalente. El enlace covalente, fijaros, ahí. A ver esto, a ver, que estamos aquí, que se ha ido detrás. Bueno, el enlace covalente es el que se da entre átomos iguales. ¿Vale? Yo encuentro una persona que es igual que yo, a los dos nos falta algo para tener la estabilidad y entonces compartimos, pero tampoco me puedo separar. Porque entonces si me falta el otro, me falta esa parte que yo no tengo completa. Eso es lo que le pasa al oxígeno, al hidrógeno, al nitrógeno, van siempre en pareja, como la Guardia Civil. Van de dos en dos, ¿de acuerdo? Entonces no se pueden separar. Con lo cual yo volvía a pensar que quizá la mejor forma era el gas noble, pero los gases nobles no se combinan. Otro dicho típico de la Facultad de Ciencias, ligan menos con gas noble. Entonces, claro, si como personas nos queremos relacionar, pensar en que tengo que ser un gas noble es bastante complicado, ¿vale? Eso me llevó a pensar en los metales. Pero antes quiero que veáis este vídeo, que además es de la asociación Marie Curie. Fijaros, el cloruro de hidrógeno, aparece el zinc, lo desplaza y forma un compuesto más estable. A veces no entendemos por qué la gente cambia de pareja, porque forma un compuesto más estable. Hay algún beneficio, ¿vale? El neón, como es un gas noble, no se combina, es una aburrida esa señora, ¿vale? Llega el carbono y puede atraer a 4 y veréis la que se lía. Y fijaros el zinc cómo baila ahí, porque ya ha conseguido su cloro y está tan contento. ¿Vale? Los gases nobles, como no se enlazan, pues ahí están. Son los más aburridos. Y el oxígeno con el mismo. Llega el hidrógeno, ¡ras!, lo rompe y se lo lleva. Pero es muy curioso, porque fijaros, el potasio con el agua es explosivo. Pero explosivo de verdad. O sea, hay personas que reaccionan así, ¿no? Esto no es mío, esto es ya os digo, de la Fundación Marie Curie. Y este es el baile de los átomos, ¿vale? Es muy, muy, muy divertido. Entonces, fijaros, con esa movida, entonces lo que uno piensa es, voy a pensar en los metales. ¿Los metales qué hacen? Son todos iguales, se combinan con ellos mismos, conducen la electricidad, brillan, conducen el calor,
tiene unas características que todos se benefician cuando están juntos y resuenan, ¿vale? El hierro con el oxígeno, ¿qué le pasa? Típica frase, se pone feo, ¿vale? El hierro con el oxígeno se pone feo. Si no sabéis algo de química ya lo habéis aprendido. Óxido de hierro. Pero fijaros qué es lo que hacemos con el pobre hierro. Nadie ha ido a una cantera y se ha encontrado las vigas y las ha cortado. No. Lo que nos encontramos son minerales de hierro en los cuales el hierro está cómodamente combinado, lo metemos a una temperatura de las narices y al final lo separamos, que él estaba tan cómodo con el azufre, con cualquier tipo de otro elemento, y lo sacamos como hierro. Lo reducimos. ¿Y qué es lo que hace el hierro en cuanto puede? Como dice, la cabra vuelve al monte. El hierro, que no es su estado natural, se vuelve a oxidar. Entonces, para impedirlo, ¿qué es lo que puedo hacer? Quitar el oxígeno. Por eso el hierro siempre tenemos que estar pintándolo, poniéndole algo para que no le toque el aire, porque como le toque el aire se vuelve a oxidar. ¿De acuerdo? Pues pensando en eso, vuelvo a la tabla periódica y recordamos a los alquimistas. ¿Qué era lo que querían los alquimistas? ¿Qué es lo que buscaban los alquimistas? La piedra filosofal. ¿Y la piedra filosofal qué hacía? Transmutar el plomo y el mercurio en oro. ¿De acuerdo? Eso es lo que estaban buscando los alquimistas. Entonces, pensando en eso, ¿vale? Vamos a ver qué es un átomo. Da igual, vamos a quedarnos con este modelo, en el cual tenemos en el núcleo los protones y los neutrones y en la corteza los electrones dando vueltas, porque da igual. Vamos a quedarnos con ese modelo, ¿de acuerdo? Entonces, la energía nuclear, si vamos a un libro de química, esto lo explicaba yo a mis alumnos, es la fuerza que mantiene unidos a los protones y los neutrones en el núcleo. Los protones se repelen. A mí me contaban que cuanto más grande, más neutrones, porque así como que los protones no se veían y entonces no se repelían entre ellos. Pero no hay forma de explicar cuál es esa fuerza. Es la fuerza mayor que se conoce y cuya naturaleza es totalmente desconocida. No se sabe. Me encanta cuando la ciencia dice algo que no sabe, porque como tenemos que saberlo todo, pues hay cosas que no sabemos. Entonces, si no las sabemos, me encanta cuando se reconoce que esto no se sabe. Gracias a esa fuerza, que es la energía nuclear, existen los átomos, existe la materia. Si no fuera por esa energía, nosotros no estábamos aquí, porque no nos podríamos tocar, no seríamos materiales. Gracias a eso existe la vida. Y para mí, la fuerza mayor que se conoce y cuya naturaleza es desconocida, para mí es el amor. Esa es la única fuerza que hace que tiene esas características. Entonces, fijaros, vamos a poner aquí el oro y el plomo. Yo tengo el oro y tengo el plomo. Número atómico del oro, 79. Número atómico del plomo, 82. ¿De acuerdo? Entonces, 79 electrones, 79 protones, 79 neutrones y el otro 82. Si yo le arranco 3 electrones a la superficie del plomo, lo único que tengo no tengo oro. Lo tenéis claro, ¿verdad? Lo que tengo es plomo oxidado. Lo único que he hecho ha sido oxidar. Pero, si yo impacto en el núcleo del plomo con la energía nuclear, de hecho, eso es lo que se hace en los aceleradores de partículas. Lo que pasa es que no se hace con átomos tan grandes, porque obviamente, si yo impacto ahí en el núcleo, arranco los 3 protones y los 3 neutrones que les sobran, los electrones se tienen que reacomodar, ¿vale? Y yo lo que he hecho ha sido una transmutación. He transformado un núcleo, un elemento en otro. La primera reacción nuclear que tuvo lugar en la historia la hicieron Rutherford y Soddy y dijeron, hemos transmutado la materia. Dijo, cállate, no vayan a creer que somos alquimistas y nos quemen en la hoguera. Porque realmente lo que estaban haciendo era transmutar un átomo en otro. Eso es lo que se puede hacer con la energía nuclear. Entonces, a una persona, si se le impacta en el núcleo con amor y se le quita lo que le sobra, que ahora vamos a hablar de lo que nos sobra, podemos hacer que salga el oro que tiene dentro, que es lo que tenemos todos, ¿vale? Entonces, fijaros, el hierro más el oxígeno me da óxido de hierro. El plomo hace la misma reacción. El plomo era el que los alquimistas querían transmutar en oro. Pero yo no puedo impedir que esto ocurra, a no ser que o quito el oxígeno, ¿de acuerdo? O cambio el plomo. ¿Y por qué cambio el plomo? Lo transmuto. Si yo transmuto el plomo, el oro con el oxígeno, no le pasa nada.
¿De qué se trata? De que cuando nosotros nos quitamos lo que nos sobra, que nos impide ver lo que realmente somos, sacamos el oro y entonces estamos en el medio ambiente viviendo, disfrutando, pero no sintiéndonos atacados. Esta es la visión que a mí me aporta la química. Y dejo ahí dos palabras, probabilidad, que es la termodinámica, y la velocidad, que es la cinética, que luego las retomaré, ¿vale? Porque una de las cosas que ocurren es que el hierro se oxida rápidamente, porque es muy rápida la reacción, mientras que el plomo, hemos tenido todos tuberías de plomo antes, las personas más jóvenes no, igual no la han conocido, pero antes había tuberías de plomo y el plomo se oxida, pero se utilizaban porque lo hacía de una forma tan lenta que era posible utilizarla durante tiempo y que no se oxidaran, ¿vale? Hasta cuando se le ponía un pegote de yeso se creaba una aireación diferencial y bueno, pero eso ya son otros temas, ¿vale? Entonces, la química es la ciencia de la transformación de la materia. Y recuerdo una vez que fui a una conferencia en la universidad que había un profesor de arte que decía que el arte era la ciencia de la transformación de la materia. Digo, entonces la química es arte, ¿vale? Realmente me gusta más la palabra transmutación, pero esto a mí me recuerda a Miguel Ángel. Realmente muchas veces a mí me han cuestionado cuál es la persona, el personaje histórico que te hubiera gustado conocer antes de morir. Y esa persona para mí es Miguel Ángel, no es ni Gandhi, ni es Buda, ni ninguna de estas. ¿Por qué? Porque este hombre lo que hacía era, le daban un trozo de mármol y sacaba una obra de arte. Y cuando le preguntaban, él decía, yo no he hecho nada, he quitado lo que sobraba. Si nosotros ante un ser humano le quitamos lo que le sobra, aparece lo que tiene dentro, lo que tenemos todo. ¿Qué es lo que tenemos en común? El oro, ¿vale? Pero hay que quitar. Y solamente se puede quitar, desde mi punto de vista, con amor. Que el amor no quiere decir que tenga que ser blando, ¿vale? No tiene que, a veces hay que darle a la gente un poco en algún sitio para pulir, ¿vale? Pero esa es la historia. Y cuando uno hace eso, entonces aparece la intuición. Puede tener intuición. Yo no estoy de acuerdo con los sistemas o las metodologías o que te dicen tú puedes y tú puedes y tú puedes. Quizá porque a mí me lo han dicho. Había personas que veían en mí capacidades y me decían, tú puedes. Pero yo llevaba una serie de historias de mi propia historia personal, de mi familia y tal, que yo no podía. Entonces, por más que me dijeran, tú puedes, lo único que al final consigues es frustrarte. Hasta que yo no encontré cómo limpiar esa historia, comprender el pasado que hacía que yo estuviera viviendo esto, no pude conectar con mi intuición, que es algo que yo tengo dentro, pero el paso siguiente es conectar con la inspiración. Entonces ya no es lo que yo, sino lo que yo recibo. Es otra forma de sentir y de vivir, que para mí es un paso más, que es a lo que aspiro, ¿no? Ahí estoy en esa dialéctica. Fijaros, antes decía, voy a hablaros de la luz, porque todo lo que nosotros conocemos, lo conocemos a través de la luz que vemos. Cuando en un laboratorio se quiere saber un átomo, qué tipo de átomo es, un compuesto, lo primero que hacemos es un espectro. Se irradia con la luz, se le da energía, los electrones saltan a otro nivel y luego lo devuelven, ¿vale? Fijaros, si yo me acerco a una playa, veo este paisaje, puedo ver este paisaje, esto es una playa de Málaga en concreto, pero si yo no tengo toda la luz, yo no puedo percibir en mis ojos toda la luz, igual lo veo así. O quizá lo puedo ver así, o incluso lo puedo llegar a ver en blanco y negro. Si no tengo toda la luz, yo no puedo tener una visión completa de las cosas, ¿vale? Entonces, la luz blanca que nosotros conocemos, que está dentro del espectro electromagnético que ve el ojo, se descompone en rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul claro, añil y violeta, ¿de acuerdo? Fijaros, lo que nosotros vemos es un poquitín del amplio espectro electromagnético, ¿vale? Todo está ahí, porque todo vibra. Este es otro punto, el que no toco, pero todo vibra y nosotros estamos vibrando constantemente también. Y fijaros si hay un campo de frecuencias en el que podemos vibrar. El espectro continuo sería el que tiene toda la luz, pero por ejemplo, cuando yo interpongo un átomo delante, cogen esos electrones que hemos visto antes para saltar a otros niveles, energía de cada uno de esos y me dejan el negro. Cuando ya han ascendido esos electrones a otro nivel porque han tomado esa energía, luego me lo pueden devolver como un espectro de emisión. El espectro de emisión visible, son los fuegos artificiales.
se calienta, se le puede hacer que ganen energía de muchas formas. Se calientan con la pólvora, se les da energía, los electrones saltan a otros niveles y cuando llegan a la noche, a la luz, al frío, bajan y me devuelven esto. Así que fijaros qué maravilla, son espectros de emisión y dependiendo de las sales que yo pongo, puedo hacer que las luces sean rosas, amarillas, azules, cualquiera, ¿vale? ¿Por qué? Aquí, como os decía, el electrón salta, me roba la energía y cuando vuelve a su estado fundamental me la devuelve y entonces sería como el blanco y el negro, la huella dactilar. Cada átomo tiene su característica esencial y es inconfundible, es como la huella dactilar de una persona, ¿vale? Fijaros, arriba tenemos los espectros del hidrógeno y del litio. Si yo no tengo toda la luz, y esto está hecho grosso modo, ¿vale? No es exacto, puedo confundir, puedo pensar que en los trozos que yo veo, en vez de que sea un elemento, es otro, porque como yo no tengo toda la luz, me pasa eso. Abajo tengo el nitrógeno y el yodo, pero si hay trozos de luz que yo no veo, yo puedo decir, no sé si es uno u otro, me puede quedar la duda, no lo tengo claro, porque no veo bien, porque no tengo esa visión. Utilizando ese modelo, fijaros, la luz completa, si yo me puedo ver, sería el amor incondicional. Si yo hubiera sido educado, recibido y vivido en el amor incondicional, yo sería quien soy, porque me sentiría libre de expresarme, de tal, vale. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que tenemos ahí el amor incondicional, pero claro, es que hubieron conflictos por parte de la familia de mi padre que afectaron también a mi padre y yo ahí pues hay un trozo que no veo. Pero claro, también pasó por la familia de mi madre y por la parte de mi abuelo, con lo cual a mí se me va haciendo esa sombra cada vez más grande. Pero también me queda mi abuela paterna, que también tuvo sus historias, que le vienen de la suya. Entonces yo no tengo, pero imaginaros que estoy poniendo aquí a esta persona, pero este puede ser tu bisabuelo, puede ser tu tatarabuelo. Con lo cual, como yo a veces digo, cuando uno coge el árbol lo que hay que hacer es despampanarlo, quitarle las hojas que no me dejan ver para ver dónde está la luz, para ver dónde está la luz, que la tenemos también. Ojo, la tenemos, por fortuna. Lo que nos molesta es lo que no vemos, ¿vale? Entonces, cuando esto me está pasando, ¿cómo voy a saber quién soy? Todas esas sombras son los sufrimientos, los secretos, los miedos, las carencias, las necesidades que tuvieron mis antepasados. Ellos dieron una solución en un momento que les sirvió y me la han transmitido como algo que es válido. Y hoy en día las cosas son distintas. Recordad, no nos comunicamos igual, no nos transportamos igual, no utilizamos la misma forma de lavar la ropa. Tenemos otra forma de hacer las cosas y esto es lo que hay que entender. Pero claro, yo llevo muy arraigado eso. Cuando yo pongo luz ahí, ¿vale? Entonces desaparecen todas las sombras. Yo me puedo sentir de otra manera y proyectar eso a mis descendientes, ¿vale? Esto es que creo que he repetido la diapositiva, ¿vale? Quito eso, pongo luz. ¿Cómo pongo luz? Poniendo conciencia, entendiendo, yendo hacia atrás y diciendo, si yo me estoy sintiendo así, alguien en mi familia se ha sentido así y tuvo esa necesidad. Si alguien vivió una guerra, nosotros no vamos a volver a vivir una guerra para que vivamos lo mismo que nuestros antepasados, pero viviremos una situación en nuestra vida en la que nos sintamos simbólicamente en guerra. ¿Para qué? Para dar otra solución, ¿vale? Entonces puedo proyectar, si yo me tomo la vida de otra manera, le voy a enseñar a mis hijos que la vida es otra cosa. No quiero cambiar a nadie, cambio yo y con mi presencia y con mi forma de actuar voy a transmitir otra cosa, ¿de acuerdo? Y tampoco hay que hacerlo por el otro, hay que hacerlo por uno, que esa es la historia. Entonces fijaros, si yo le doy la vuelta al árbol y pongo al Señor de cabeza para que se pueda ver, siempre nos han hablado del inconsciente, ¿verdad? El inconsciente, como dice Jung, mientras que lo inconsciente no se haga consciente, dominará tu vida, ¿vale? Pues mirar dónde está, ahí. Ahí está toda la sombra. La sombra, porque además cada uno de nuestros antepasados vivió en una ciudad, en una época, en un entorno, y estamos teniendo todo el inconsciente colectivo, que nos sustenta y que nos da la vida, pero hay que investigar si queremos cambiar eso. Y esta es la visión que también os quería aportar. Entonces, lo que yo intento hacer es quitar esas sombras para poder ver de la mejor manera posible lo que es.
si es que hay algo que es, ¿vale? Pero lo que realmente es, porque estamos haciendo eso, lo que es, no lo sabemos ninguno, yo creo, porque si no, no estaríamos aquí. Esta yo creo que también es la segunda lección. Entonces, cuando aparco el tema orbital. Orbital es el campo de las infinitas posibilidades que me permite un poco el todos, ¿no? Esa zona alrededor mía. Entonces, muchas veces nosotros pensamos, si yo pienso algo, yo quiero hacer algo, ¿vale? En mi vida, y lo hago, pues lo voy a conseguir, ¿vale? Cuando alguien hace un proyecto, proyecta en ese sentido. Pienso, hago y al final lo consigo. Pero puede ser que lo consiga o no, ¿vale? Entonces viene la frustración. No he conseguido lo que quería. El electrón se comporta como espera el otro. También lo hacen esto muchas personas, ¿no? Se comportan como esperamos que el otro y no sabemos tampoco cómo espera el otro, que nos tenemos que comportar, con lo cual ya empezamos con los líos. Pero el electrón hace eso. Yo puedo decidir, cuando yo condiciono cómo quiero que se comporte, el electrón lo va a hacer. Ese es el efecto observador, ¿vale? Del que habla tanto la física cuántica. Entonces, yo pienso, ¿vale? Yo digo, voy a hacer esto, yo lo consigo o no lo consigo. ¿Por qué? Porque no he utilizado el efecto observador, no he condicionado la forma en la que yo quiero que ocurran las cosas. Entonces, es lo que hemos visto. Si yo, en vez de centrarme en el cómo, me centro en el final, en el cómo voy a sentirme cuando esté viviendo eso, entonces las circunstancias van a ocurrir para que sea eso. Entonces, si yo pienso y hago, fijaros también, yo me empeño en que eso tiene que ser así, aquí estoy funcionando bajo la tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. Yo voy en contra, voy luchando contra las cosas porque yo quiero que esto sea así y cuando yo hago eso, aparece la reacción que me impide que yo lo consiga. Muchas veces. Entonces estamos en la lucha, estamos en la supervivencia. ¿Cómo salimos de ahí? Pues salimos de ahí considerando ya cuál es ese estado final al cual yo quiero llegar. Ese es mi objetivo. Mi objetivo no es el proceso, sino llegar a ese lugar. Voy a crear el estado, pero ¿cómo? Con el cómo me voy a sentir cuando haya llegado. Esto es mi caballo de batalla muchas veces con muchas personas, ¿vale? En que lo entiendan. Porque a mí me lo ha enseñado también la química, que de aquí viene la historia. El equilibrio químico, fijaros, todas las reacciones son equilibrios, ya lo hemos visto al principio. Y todo equilibrio está regido por una constante. ¿Y la constante qué es lo que nos dice? Que la concentración de los productos partido por la concentración de los reactivos es siempre constante. Siempre constante, pero yo eso lo puedo manipular. De hecho, cuando yo estaba haciendo el doctorado, yo tenía que hacer unas disoluciones de fenol. El fenol era una cosa pastosa, pero tenía un producto de solubilidad muy bajo. Entonces, yo lo que hacía era hacer disoluciones que tuvieran la concentración máxima que era lo que era soluble, y a partir de ahí preparaba la disolución que yo quería. Entonces, si yo utilizo esta ecuación y yo en esa ecuación fijo cómo yo me quiero sentir, ¿vale? A ver si sale. Vale. Yo soy A y yo determino que mi estado es mi estado de felicidad, que para cada uno es uno distinto. Uno quiere estar en el campo, el otro en la montaña, en el mar, el otro quiere no sé qué. El estado de cada uno es diferente. Si yo lo fijo, lo que va a ocurrir por arte de magia es que los demás se van a acomodar a ese estado que yo he determinado. ¿Qué es lo que puede pasar con esto? Me diréis, pues habrá personas que desaparezcan de tu vida, otras aparecerán. Pero la historia está en que nosotros mantenemos equilibrios en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos un equilibrio en las relaciones con cada uno de nuestros amigos, en el trabajo, con nuestros hijos, con el entorno. Todo lo que nosotros vivimos son equilibrios. Vamos buscando el equilibrio, cada uno el nuestro. Pero mientras que el equilibrio está siendo condicionado, si yo determino cómo yo me quiero sentir y lo fijo, lo cual no quiere decir que sea fácil, pero uno tiene que tener claro cómo tiene que ser eso, las cosas van a cambiar alrededor sin que yo tenga que hacer nada. ¿Cuántas veces hemos dicho, no hagas nada, haz lo que tú quieras y ya cambiará el otro? Tú no puedes cambiar a nadie, pero las cosas se van poniendo en su sitio cuando uno fija su posición.
Y eso lo tiene que fijar estando en coherencia con uno, ¿vale? Entonces, volvemos aquí. Esto no sé por qué me está dando tanto lío. Volvemos a esto. Fijaros, yo tengo todas esas historias y lo que yo quiero no es eso de que por arte de magia voy a ser feliz, porque ahora yo voy a determinar qué es para mí ese estado. No es el que han imaginado mis padres, quiero que mi hijo haga esto, quiero que sea tal cosa, no. Yo ahora, con los conocimientos que tengo, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Con qué me siento bien? ¿Cuál es mi fórmula de la felicidad? Y la pongo ahí, ¿vale? La pongo ahí. Entonces, el estado, ese que yo digo, mi estado tiene n variables. Nosotros no podemos entender que existe una multidimensionalidad, pero quizás sí que podríamos entender que yo estoy aquí en esta habitación, podría por coordenadas saber que estoy a una distancia de una pared, a otra distancia de la otra, a esta distancia del techo, podría fijar mi posición, pero también hay otras variables, que son la temperatura, que es el grado de humedad, que es la luz que hay otras variables, cómo yo me siento, cómo está mi temperatura corporal. Fijaros si hay variables. Yo llegué a pensar una vez que cada uno teníamos 6,022 por 10 elevado a 23 variables. Es decir, tenemos el número de Avogadro cada uno dentro de nosotros, de la cantidad de posibilidades que podrían definir ese estado en el que nosotros queremos estar, ¿vale? Entonces, ese estado es n-dimensional. Hay montones de cosas que pueden definir ese estado. Y lo que no puede ser es que yo tenga un estado en un sitio, otro estado en otro, porque si yo estoy en coherencia tengo que ser el mismo siempre, ¿vale? Entonces, esta es una de las cosas que el orbital me dice. Solamente existe un punto en el cual yo estoy en el estado en el que yo quiero estar y me encuentro bien, ¿vale? Y yo lo tengo que determinar. Y en ese sentido, fijaros, volvemos a la parte de la cuántica, acordaros. O elijo la posición, que sería mi objetivo, o elijo el momento, que es la velocidad. Con respecto a esto, también quiero aportar. Si yo quiero conseguir algo concreto en mi vida, concreto, como sería el estado en el que yo quiero vivir, me tengo que olvidar de la velocidad. Cuando yo me marco un objetivo a un tiempo fijo, probablemente llegaré en el tiempo, pero no conseguiré totalmente lo que quiero, porque no es posible cuánticamente. Entonces, en mi forma de pensar, yo opto por elegir mi objetivo, que es el estado en el que me quiero sentir, y catalizar, acelerar los procesos de la forma, entendiéndolo cómo funciona, para que vengan de lo más rápidamente posible, pero no a riesgo de perder lo que yo quiero, de cómo yo me quiero sentir. Porque si yo digo, quiero estar maravillosamente mañana, imposible. No es posible. Tiene un tiempo, tiene un proceso. Entonces, si yo lo que quiero es, para mí es más importante sentir lo que para mí es un estado de felicidad, de plenitud, lo fijo, y cuando veo que las cosas no se van dando, utilizo catalizadores, distintas metodologías que también me permiten llegar antes a eso. Y voy dando esos saltos cuánticos de los que antes hablaba. Esa es la propuesta, ¿vale? No podemos de aquí a mañana, cuanto en nuestra vida pensábamos que teníamos que ir a Singapur y resulta que estamos en México, hacer un cambio así, no es posible. Hasta cuando nos perdemos en una carretera, dependiendo de lo lejos que nos hayamos perdido, volver al camino es complicado, ¿vale? Entonces, yo creo que en ese sentido no existe a la noche a la mañana, excepto casos excepcionales, quizá personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, que tienen una visión radicalmente distinta de la vida, cuando regresan se sienten de esa forma y lo pueden hacer. Pero claro, no sé si es importante pedir a la vida tener una experiencia cercana a la muerte para tener esto, pero bueno, cualquier cosa es posible. Lo que a nosotros nos hace cambiar o intentar comprender es cuando tenemos problemas en una situación. Tengo conflictos en el trabajo, tengo conflictos con el dinero, tengo conflictos de relación de pareja. Eso es lo que a mí me hace que yo busque hacer algo para cambiarlo. También me puede venir a través de un síntoma físico. Yo puedo tener una enfermedad. Y la enfermedad, ¿cuántas veces nos viene a enseñar cosas? Porque yo entonces a través de la enfermedad lo puedo cambiar. O otra cosa que me puede ocurrir es que yo tenga un problema en la boca, ¿no? Entonces, aparte de que vaya al dentista, si yo entiendo lo que me están diciendo mis dientes, que son también mensajes de la vida, y realmente en nuestros dientes tenemos el árbol transgeneracional completo con toda la información, puedo entender cosas
y también me aparecen esos síntomas para que yo los comprenda. Pero como no entendemos cómo funciona la vida, cuando tengo un síntoma físico pienso que he tenido mala suerte, nunca nos dice normalmente te ha pasado por esto, sino te ha tocado, toma esto y te lo curan. Si yo entiendo qué es lo que ha pasado, cualquier metodología que yo emplee para mejorar ese síntoma físico va a ser mucho más rápida. Y además lo voy a vivir de otra manera, que es lo importante, porque me va a cambiar la visión acerca del síntoma. Y con la boca pasa lo mismo. Cuando yo entiendo que se me ha roto una muela o que se me ha roto un diente porque he resuelto un conflicto, entonces iré súper contento a mi dentista para decirle, he resuelto esto, ponme el trozo. Y además sé que el dentista me lo va a arreglar y no va a tener ningún problema después, porque eso no se va a volver a caer, porque ya he entendido el para qué, ¿vale? Porque la vida, mientras que nosotros no entendemos para qué estamos viviendo determinadas cosas, nos lo va a volver a repetir, nos lo va a volver a repetir, ¿vale? Entonces, en ese sentido es también la probabilidad y la... Nosotros tenemos todo esto, o sea, cuando yo quiero estar feliz y no lo consigo, entonces, ¿qué es lo que voy a mirar? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuál es mi proyecto sentido? ¿Cuál es mi transgeneracional? Eso es lo que yo voy a mirar, porque es esos archivos que están haciendo que mi inconsciente esté funcionando de esa manera. Y la probabilidad de que, tomando conciencia, eso ocurra, se ocurran los cambios, yo os garantizo que es del 100%. Ahora, la velocidad con la que ocurran no lo sabemos, porque también ocurre que muchas veces tomamos conciencia de una parte de los programas que a lo mejor yo entiendo que me vienen por una rama, pero me vienen de más sitios. Y hasta que yo no encuentro eso y lo sano para todo, en mí no cambia. Entonces, la probabilidad de cambiar las cosas porque yo tome conciencia es del 100%. La velocidad no siempre es la misma. Entonces, lo que yo utilizo es aceleradores, catalizadores para intentar. ¿Qué me sirve? Pues el estudio, por supuesto, de mi proyecto sentido, volver a analizar cómo se sintió mi madre. Muchas veces cuando uno empieza en este camino y va sintiendo las cosas en uno, a veces lo identificas. De repente notas algo y dices, pues esto debió de sentirse mi madre así, o debió de sentirse alguien, ¿no? También observo mis creencias, qué es lo que yo pienso acerca de esto para que esto ocurra. Pero si yo estoy teniendo un síntoma físico y me está molestando, yo me voy y me tomo un paracetamol si tengo prisa, o me voy a una homeópata o busco cualquier salida. Para mí la terapia neural, por ejemplo, también es una salida estupenda a la hora de un síntoma físico importante, porque además funciona de otra manera, y es que me relaja el sistema límbico. Entonces, al relajarme el sistema límbico, si eso fue creado por un conflicto de supervivencia y me lo baja, entro en otra perspectiva de la vida. Y para mí es una metodología que últimamente la estoy utilizando para mí y me resulta muy interesante. Entonces, todas las teorías hablan de vivir en el presente. Vive en el presente, vive en el aquí y en el ahora. Ostras, pero hay personas que están en un estrés brutal. Y entonces no les vale que tú les digas, vívete en el aquí y el ahora, ponte zen un rato. No pueden. Entonces, hay que poner luz en el pasado o proyectar un futuro. Yo lo que utilizo cuando la gente está muy estresada es, primero, que entiendan de dónde viene ese estrés y después también que proyecten hacia dónde quieren ir. Porque claro, están atrapados en un punto en el que estarían como, a veces en ese bloqueo que hablaba del conflicto del cordero. Entonces se sienten víctimas y alguien tiene que venir a salvarles. Y claro, no es así, porque si yo pienso que algo me tiene que venir de fuera, al final terminamos, las personas, como se ve muchas veces, hay una persona que carga con el hijo, con el hermano, con el marido, con la madre. Y como yo digo, entonces, ¿cómo vas a avanzar hasta allí? Es imposible. ¿No será mejor que tú camines y le digas al otro, mira, tú tienes 2 piernas como yo, y se anda así? Muestra cómo se hace, sánate tú, enséñale al otro cómo hace, si quiere, que tampoco hay veces que todo el mundo quiere, pero al menos que tú veas que no tiene sentido que tú vayas cargando, porque entonces ni vas tú ni va el otro, ¿vale? Entonces, hay que poner luz al pasado o bien, desde mi punto de vista, proyectar el futuro, ¿vale? Para mí es muy importante investigar. Hay que investigar. Yo he sustituido el laboratorio por la vida. Hay que investigar. Cada vez que una persona me viene a consulta y tiene una dificultad, para mí es una aventura.
a ver de dónde vendrá esto. Nunca lo sabes a priori, nunca lo sabes a priori. Si tiene una dificultad hay que ver de dónde viene, si es una situación, si es un síntoma físico, tenemos que entender a través de las leyes biológicas qué me está diciendo la biología y en qué punto se encuentra, qué es lo que le está diciendo ese síntoma. Y muchas veces cuando le dices a la biología, no hace falta que me den más señales, porque ya he entendido para qué estás, la biología cambia. Yo he conocido personas que tumores se le han disuelto de tiroides, específicamente al terminar la consulta. Notar, se me ha desaparecido, ha bajado el tamaño. ¿A todo el mundo le pasa? No. Cada uno es un mundo. Pero que existe la posibilidad, por supuesto. Lo cual no quiere decir es que yo confío solamente en una cosa y entonces, porque me estoy arriesgando. Es lo que nos han dicho siempre, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Es decir, si yo tengo algo que es una enfermedad, por ejemplo, que es complicada, ¿vale?, yo voy a comprenderla y voy a hacer que mi cuerpo me lo acompañe, porque si no, igual, a veces el cuerpo cuando va a tomar conciencia ya no está. Te lo llevas para otro barrio, es decir, te lo llevas para otra vida, ¿no? Pero el tema está en que hay que darle también al cuerpo ese relajo, ese cuidado. Y al final, cuando yo me cuido, lo que estoy mostrándome a mí mismo es que me amo y que me estoy dando un espacio y que me estoy dando un tiempo. Y todo eso hace que funcione, ¿no? La vida es una ciencia experimental, o sea, yo no creo que en el laboratorio ni ninguna profesión que se haga se puede enseñar en un libro, se tiene que enseñar con la experiencia. Y si no sientes y vuelves a sentir y a experimentar esas sensaciones, no las puedes cambiar. Y si en tu familia hubo muchísima rabia por injusticias o por lo que fuera, hasta que no las sientas y las saques, no tienes espacio para el amor. La rabia hay que sacarla. Hay cosas que hay que sacarlas, pero no se las saques al otro, no se las saques a esa persona que tú crees que te ha hecho algo. Sácala fuera, porque esa persona no ha venido más que a tocarte donde te duele para que tomes conciencia. No es esa persona, es un personaje que te ha puesto la vida. Saca la rabia a otro lado, cambia, sana eso y verás que cuando te vuelves a poner delante de esa persona, si has sacado un poco de tu oro, no te va a alterar. No te va a alterar porque realmente nadie te puede hacer daño. Es como tú percibes lo que las personas hacen, lo que a ti te hace daño. Las expectativas que tú te creaste acerca de las cosas. Nadie te puede hacer daño. Nadie. Yo muchas veces el ejemplo que pongo es, te doy aquí en el hombro y no pasa nada. Pero si acabas de venir de la playa y te has quemado esta mañana, el mismo gesto, alguien diría, Rocío me ha destrozado. Y no es yo, es el gesto, es el mismo. Es como tú lo recibes. Entonces, entendiendo eso, habrá situaciones en la vida que nos den rabia, que nos hagan sentir mal. Toma conciencia antes de vomitarle al otro, ¿vale? Y si esa persona no te importa, la puedes utilizar como material de laboratorio. Es decir, voy a experimentar lo que es soltar esto, pero a riesgo de perderla o a lo mejor de ganarla, ¿no? Porque también es la creencia de que si digo algo que no debo, luego me van a rechazar. Muchas veces eso aclara las cosas. Entonces hay que expresar, hay que ser honesto. Y sobre todo, yo lo que recomiendo en esos casos es ser asertivo. No es lo que tú me has hecho, sino como yo me he sentido cuando tú has hecho eso. Y entonces también cambia la forma de comunicarnos, ¿no? Entonces, lo más importante para mí al final es ¿para qué hago un cambio? ¿Para qué investigo? ¿Para qué hago todo esto? Para saber hacia dónde voy y poderlo conseguir, ¿vale? Por eso yo he diseñado mi curso, que lo hago en 3 días, dale la vuelta a tu mundo en 40 días. ¿Por qué en 40 días? Porque hacemos unos cambios potentes, intensos, en 3 días, que se pasan volando, y luego, si yo no mantengo esa apertura, ese nivel de conexión en mis neuronas, me decaen. Esto también me pasaba a mí con mis electrodos cuando estaba en el laboratorio. Si no mantenía, los cambios no se me mantenían. Entonces hay que mantener ese estado en el que yo me voy a sentir para fijar esa posición que os decía antes del equilibrio y comprobar cómo cuando yo cambio, todo gira a mi alrededor y no tengo que hacer nada. Y os aseguro que es sorprendente. Entonces, definimos hacia dónde vamos. El 80% de la población que yo trato, quizá por eso vienen, no sabe a dónde va, no sabe
decir qué es lo que quiere en su vida, qué es lo que le gusta, qué es lo que le hace feliz. Esto vive en piloto automático. Y cuando veo y soy capaz de definirlo, miro hacia atrás y veo cómo se ha vivido en mi familia, cómo han vivido mis padres el proyecto Sentido antes de que yo naciera, qué circunstancias, y a lo mejor comprendo por qué estoy viviendo eso. Y por último, lo que hacemos el último día es cambiar las creencias. Esas creencias, que es ese mensaje que yo cada día me estoy diciendo, que salgo a la calle y digo, no puedo, esto no va a ser así, nunca lo voy a conseguir, o es que tú eres tonto, o es que si tú te has creído que el dinero cae de los árboles. Cualquier creencia que me está limitando, porque al final es la mente la que me mantiene el programa. Yo puedo tocar el programa, pero también tengo que tocar las creencias, ¿de acuerdo? Y eso es importante. Entonces, fijaros, Carl Gustav Jung dice: aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzcan tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Yo siento muchas veces que mis antepasados me han dejado una casa. Me han dejado una casa, ¿vale?, que es mi cuerpo, que además lleva toda la información. Si yo me parezco a mi abuela en la cara o en esto, también en sus conexiones neuronales. Y también en la información genética, y no solamente en la genética, sino en la epigenética. Entonces, todo esto sería la casa que me han dejado. Si yo tengo una casa que me han dejado mis antepasados y no voy a abrir una puerta y noto que esa cerradura no funciona, hasta que yo no la arregle no va a funcionar. Esa es mi responsabilidad. Ellos han confiado en que yo sería capaz de arreglar esa casa. Y por eso me han pedido que venga a su familia. Pero yo, en mi inconsciente, he dicho, yo voy a arreglar esa cerradura. Y entonces, ¿por qué? Porque yo sabía que era capaz, pero cuando llegué aquí se me olvidó. Entonces tenemos que recuperar eso, quitar todo eso que me está impidiendo ver que soy capaz de cualquier cosa. Entonces ya os digo, que no arreglas la cerradura, la vas a volver a encontrar rota cada vez que la uses. Cuando encuentres algo así, cuando tengas alguna dificultad, afróntala, tómala, mira a ver de dónde viene, haz el cambio, porque tú también podrás transmitir otra forma de afrontar esas cosas a tus descendientes, ¿vale?, si es que lo quieren ver. Y fijaros, tu visión se vendrá más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. El que mira afuera sueña, el que mira en su interior despierta. Y cuando miro dentro y he quitado lo que sobra, lo que no me dejaba ver, ¿qué es lo que ocurre? Que disminuye el volumen. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se hace el vacío? Porque algo sobraba y ya no está. Puedo absorber lo que hay fuera. Entonces, cuando uno hace esos cambios, no es que expanda, es un error. Lo que hace, en vez de explotar hacia afuera, lo que ocurre cuando yo hago el vacío y quito lo que me sobra es que yo imploto. No sé si sabéis la diferencia. Explota hacia afuera. Imploto es hago el vacío y entonces absorbo. Entonces la vida te viene. Te viene. No tienes que hacer nada. Y también eso se expande porque cuando hay algo que implota, atraviesa y sale. Entonces es distinto. No es hacer, es que la vida te viene. ¿Pero por qué? Porque he quitado lo que me sobraba. Y entonces ahora me viene para que viva aquello para lo que un día decidí venir a este mundo. Y esa es mi teoría de la ciencia, de la parte de la química de la vida, ¿vale? Y simplemente pues quería compartirla. Os agradezco enormemente que hayáis escuchado todas mis visiones. Muchas gracias.